Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Les presento a mi compañero Diego Payo. Yo soy Alex Quispe. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Luis Rogelio González de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. En esta ocasión se abordará el tema de diagramas eléctricos del automóvil, ya que como es de conocimiento de todos, en la actualidad los vehículos han ido evolucionando constantemente, especialmente en la parte eléctrica, siendo uno de los elementos más importantes del vehículo, encontrándose en casi todos los sistemas del automóvil, por lo que los fabricantes de los vehículos han diseñado diagramas que ayuden a los técnicos a comprender las conexiones realizadas en los vehículos, por lo cual se explicará la manera en cómo leer dichos diagramas. Diagrama eléctrico automotriz. En un diagrama eléctrico o un esquema automotriz se representan gráficamente todos los componentes y dispositivos eléctricos con los que cuenta un circuito, como pueden ser los interruptores, fusibles, etc. Los esquemas se separan por circuitos de iluminación, gestión del motor, elevalunas, cierre centralizado, etc. Para ser capaces de leer los diagramas automotrices se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Tener conocimientos básicos de electricidad, como el funcionamiento o comportamiento de los elementos electrónicos. También es indispensable tener conocimientos de los símbolos que representan a cada elemento electrónico, como por ejemplo uno de los más básicos son los que se muestran en la siguiente tabla, correspondiente a vehículos Ford. Tenemos el símbolo de un empalme repartido, el símbolo de una caja de componente acoplada directamente a parte metálica de un vehículo, o también conocido como la masa, potenciómetro, el símbolo de un ruptor de circuito, el símbolo de un cableado cruzado sin conexión del componente con terminales atornillados, el símbolo de un diodo, el símbolo de un fusible, de un empalme, de una conexión desmontable, de un conector acoplado a un componente, de un diodo emisor de luz, de un fusible, de una masa, el símbolo del conector, el símbolo de un conector acoplado a un cable de un componente, el símbolo de un condensador, el símbolo de una pantalla, el símbolo de un conector hembra o conector macho, el símbolo de una resistencia de cable, de un condensador variable, de una bocina o altavoz, de un componente completo, de una resistencia o elemento calefactor, el símbolo de un sensor piezoeléctrico, de un anillo rozante, de una parte de un componente, el símbolo de un potenciómetro, el símbolo de una batería y de un ruptor del circuito. Se debe tener en cuenta los símbolos de los cables, ya que estos se observarán en los diagramas con diferentes configuraciones, como son: en el símbolo 1, muestra cómo antiguamente se representaban dos cables que tienen una conexión entre sí. En el símbolo 2 se muestra cómo antiguamente se representaban dos cables que no tienen conexión entre sí. En el símbolo 3 se muestra cómo en la actualidad se representan dos cables que tienen una conexión entre sí. En el símbolo 4 se muestra cómo en la actualidad se representan dos cables que no tienen conexión entre sí. En el símbolo 5A y 5B se muestran cómo se representan en la actualidad dos cables con conexión entre sí. En el símbolo 6 se muestra cómo se representa en la actualidad dos cables que no tienen conexión entre sí. Un dato a tener en consideración es que en la mayoría de diagramas las fuentes de poder se muestran en la parte de arriba y las conexiones a tierra en la parte inferior. Otro de los factores importantes es tener un conocimiento de inglés básico, ya que en la mayoría de los diagramas vienen escritos en inglés. Características de los esquemas eléctricos. Los diagramas implementan tablas, descripciones y códigos de colores, los cuales varían dependiendo del fabricante. Al momento de encontrar un diagrama en blanco y negro, el diagrama indicará unos códigos que corresponderán al color de cada cable. Normalmente son abreviaciones de una o dos letras. Las abreviaturas generalmente utilizadas se muestran en la siguiente tabla, donde WH es para el color blanco, BK para el color negro, RD
para el color rojo, BN para el color marrón, GN para el color verde, BU para el color azul, GY para el color gris, LI para el color lila, YE para el color amarillo, TR para el color transparente. En todos los circuitos eléctricos se utiliza una misma designación para los componentes idénticos, como son A para la batería, B para el motor de arranque, C para el alternador, C1 para un regulador de tensión, D para un conmutador, S162 para un fusible, T4E para un conector de 4 vías, 1 y 2 para masa. Todos los componentes que forman el esquema eléctrico vienen representados por un rectángulo o cuadrado con los contornos con líneas entrecortadas, y a un lado indica el nombre del elemento y los números de cada conector. Estos componentes vienen acompañados con sus respectivas características, como son su número de componente, su nombre, sus detalles de funcionamiento o sus conexiones. Los cables son representados por líneas continuas y a un lado indican su sección en milímetros cuadrados junto a su código de color. Representación de los esquemas del fabricante Volvo. Esquema eléctrico del electroventilador, para lo cual se tienen las siguientes designaciones. Cada componente eléctrico tiene una designación específica que consta de dos partes. La primera parte se denomina número de tipo y se refiere al tipo al que pertenece el componente. La segunda parte es un número de serie. El esquema dispone de 6 componentes. El 1531, que según la designación de Volvo es una caja de distribución eléctrica. El componente 471, que se refiere a una unidad de mando. El 629, que se refiere a un motor eléctrico. El 78 y el 716, que se refiere a unos sensores. El 446.1, que se refiere a una unidad de mando. El fabricante Volvo utiliza los siguientes códigos de colores: BK o SB de color negro, BN de color marrón, BU o BL de color azul, GN de color verde, GY o GR de color gris, LGN de color verde claro, OG o OR de color naranja, PK o P de color rosa, RD o R de color rojo, BT o BO de color violeta, WH o W de color blanco, YE o Y de color amarillo. El circuito eléctricamente funciona del siguiente modo. La caja de distribución del compartimiento del motor 1531 se alimenta de corriente positiva directa del pin 30. Se protege con el fusible F1 y sale por el cable de color OG y BU, naranja y azul, hasta el borne 1 del componente 471. La unidad de mando 471 se encuentra conectada al motor del ventilador 629, con un cable para el positivo y el otro para el negativo. La unidad 471 toma masa por el terminal 2, en el punto de masa 31114. La unidad de mando 471 se encuentra pilotada o comandada por el terminal 4. Recibe la señal de puesta en marcha desde la unidad de control del motor 446.1. la cual recibe a su vez la señal de dos captadores, el 7.8 y el 7.16. El captador 7.16 manda la señal de la temperatura del líquido refrigerante, el electroventilador enfría el radiador de la refrigeración y el radiador condensador del aire acondicionado. El captador de presión 7.8 manda la señal sobre la presión del circuito de climatización al módulo 446.1 para conectarse y poner en marcha el electroventilador. Los conectores en el esquema eléctrico se indican con un número sobre un número
igual que otro componente. Los puntos de ramificación o unión de cables están numerados del mismo modo, por ejemplo 63, 120. Los esquemas empleados por Bosch son del tipo coordenadas, con la parte positiva en la mitad superior y en la mitad inferior la parte negativa, encontrándose en la parte central del esquema el conector del componente que se tiene que verificar. Las designaciones de Bosch son las siguientes. Leyenda de componentes. La letra B nos indica sensores, la letra E nos indica luces, la letra F nos indica fusibles, la letra G nos indica generadores, batería y alternadores, la letra H son testigos, la letra K nos indica relés, la letra M nos indica motores, la letra P son indicadores, la letra R nos indica resistencia, la letra S son interruptores, la letra T son bobinas de encendido, la letra W nos indica antena, la letra X nos indica conectores, la letra Y nos indica actuadores. Según la designación de Bosch, en el punto 1 tenemos un terminal 30 que nos indica una línea positiva directa de batería. En el punto 2 tenemos un terminal 15 que nos indica una línea positiva de la llave de contacto. En el punto 3 nos muestra una abreviatura que según la leyenda de componentes, la letra Y nos indica actuadores. En este caso es un inyector. En el punto 4 nos indica el conector de la unidad de mando. En el punto 5 nos indica el enlace de unión de cables para alimentar a los inyectores. En el punto 6 nos indica la designación del conector de la unidad. En el punto 7 nos indica la continuidad del conector de la unidad. En el punto 8 nos indica el número del terminal en el conector de la unidad de motor. En el punto 9 nos indica el terminal número 31, que es la línea de masa directo de batería. El punto 10 indica el número de coordenadas para poder seguir el esquema con el que se está trabajando. El punto 11 indica la abreviatura B, que según la leyenda de componentes, la letra B indica sensores, que en este caso es un sensor de revoluciones. El punto 12 muestra el seguimiento de cable, que viene de otra parte del esquema.